necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Un camino errado, se están ahorcando, se siguen drogando, los tiene encadenado el diablo. Pero decía Jesús, la miel es mucha y pocos son los obreros. Y el día de hoy estoy aquí con la familia Morales, con el pastor y sus hijas, que también predican en este programa, aquí en el Canal 8. Ellos tienen también su horario, ahorita que se presenten ellos, pero la verdad es una alegría, un gozo de estar con ellos, porque vamos a compartir hoy la palabra de Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Mi nombre es Pastor Norberto Morales Quiterio, de la iglesia Yo Soy el que Soy, de la Ranchería El Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Y estamos aquí, pues, cumpliendo esa gran comisión que nos fue dejada de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque ya los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo están cerca, aunque la palabra dice que nadie sabe la hora ni el día, pero en la palabra encontramos que en el libro de San Mateo capítulo 24, que allí nos da clara evidencia de cuándo se va a acercar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi programa es los martes de 3 a 4 de la tarde y se llama Un Nuevo Despertar. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Priscila y yo soy la hija del pastor. Tenemos un programa los viernes con mi hermana Areli. Nos da mucho gusto estar aquí. Agradecemos la invitación del pastor Alfaro de poder estar en un programa más y con una dinámica diferente. Así es, bueno, mucho gusto, mi nombre es Areli Morales, es una gran bendición poder estar aquí con los pastores, con mi hermana, poder disfrutar de este momento y sobre todo escudriñar las escrituras en un tema que es sumamente importante en estos tiempos, que es precisamente hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que solamente por medio de Cristo podemos obtener. Nuevamente les comentamos, nuestro programa es todos los viernes de 2 a 3 de la tarde con el tema Tu tiempo de rompimiento, en donde tocamos temas relevantes para la juventud cristiana y pues bueno, agradecerle nuevamente al pastor la oportunidad de estar aquí y también a ustedes que nos ven, les invitamos a que compartan este mensaje, que lo compartan con todos sus amigos, familiares, colegas del trabajo y también puedan compartirlo en todas sus redes sociales y comenten también, ¿verdad? Así es. Este espacio nos lo dio el pastor Eri Jerónimo. Que Dios te bendiga, pastor, y gracias por regalarnos esta hora. Yo estoy en el programa Hombres de Valor de 11 a 12, pero hoy vamos a estar compartiendo con ustedes de 10 a 12 del día la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También le damos la gracia al pastor Agustín Guerrero, que Dios me lo bendiga. La panadería Pan de Vida, aquí nos regalaron unos panes deliciosos. Vayan. Pues visiten las instalaciones, está en Comalcalco, en la avenida Xochimilco, carretera Camino Viejo a Chichicapa, como lo conocemos. También está de vía corta Comalcalco, Cunduacán. Ahí está la otra sección panadería, ahí tiene su iglesia, el pastor Agustín Guerrero. También en el parque, antes de llegar al parque, en la calle Juárez, en Cunduacán, Tabasco, ahí están las otras instalaciones. ¿Cómo pueden ustedes contribuir para que el evangelismo, el evangelio sigamos predicándolo, siga avanzando, siga llegando a sus hogares? Vayamos, compremos un pan en la panadería Pan de Vida. También les informo que ya abrieron la cafetería de 3 de la tarde a 9 de la noche. Está abierto viernes, sábado y domingo. Ahí les esperamos en la cafetería Pan de Vida, en las instalaciones de Comalcalco, Tabasco. Gracias. También mando saludos a la iglesia Hacienda del Rey, donde me congrego, al pastor Juan Trujillo Moreno, a la pastora
y a todos los que tuvimos ayer celebrando sus 50 años. Dios te bendiga, pastor, te siga bendiciendo. Ahí me congrego. Yo soy el pastor Ramón Alfaro Moscoso. Me emociona y a veces se me olvida presentarme. Cuando llego aquí, yo me apasiono por la palabra de Dios. Estoy enamorado del Señor Jesucristo porque ha hecho un cambio en mí. Yo lo siento en mí, yo siento su presencia. He tenido una restauración cada día en el Señor Jesucristo. Y de ese Dios es el que le vamos a estar hablando el día de hoy, que es un Dios vivo. Un Dios que transforma, un Dios que restaura, un Dios que cambia los corazones llenos de resentimiento, de odio, por uno de carne lleno de amor. De ese Dios que va a morir a la cruz por ti, por mí. Ese Dios es el que le presentamos el día de hoy, que se llevó los pecados, nos compró con su sangre preciosa, resucitó a los 3 días. Tenemos un Dios vivo. No hay profeta, porque todos los profetas están muertos. Solamente Él es el único Dios vivo. Entramos a la palabra, pastor. Adelante. A dar inicio, vamos a analizar y a reflexionar sobre Amén. La segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos versículos en la palabra, lo que es en el libro de San Mateo, capítulo 24, también en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, encontramos allí donde nos habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 3 al versículo 28, nos habla sobre las señales antes del fin. Esas señales se van a dar y se van a mostrar antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también en el mismo capítulo 24 de Mateo, del versículo 29 al versículo 46, nos habla de la venida del hombre. Encontramos que vamos a analizar primero del versículo 3 sobre las señales antes del fin. Nos dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como vemos, desde los tiempos en que Jesús estaba ya aquí en la tierra, ¿sí? Ya esta pregunta, ya esta incógnita, este anhelo de saber cuándo sería la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya estaba presente. Y estuvo presente en sus discípulos, como nos lo dice el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Ellos, sus discípulos, ya querían saber, querían conocer cuándo sería ese momento. Que le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? También le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra es muy clara y nos dice muchas señales que se van a dar. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Primera situación, debemos estar vigilantes como atalayas, viendo que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya ven que hablamos de el anticristo, también de falsos pastores, maestros, profetas y todo ello. Entonces Jesús les advirtió que lo primero que tenían que hacer es estar ellos vigilantes, pendientes, para que nadie los engañe, y principalmente permaneciendo tomados de su mano, leyendo, conociendo la palabra de Dios, porque allí viene totalmente y claramente establecido, narrado, dicho, escrito, las señales que se van a dar antes del fin del mundo. ¿Alguno que quiera continuar? Si a ver, sobre el mismo nada Mateo más 24. antes de seguir, pastor, estamos en vivo en Radio Vida 100.9 FM, una estación diferente donde vas a escuchar prédicas sustentables con la Biblia, alabanza cristiana. Gracias al pastor Vicente Vázquez, que Dios me lo bendiga, porque ese programa es de bendición para que lleguen a sus hogares. Todos los que están escuchando, que mi Padre Celestial abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y de su bendición
ahí donde van manejando, que los guarde, que lleguen bien a su trabajo, regresen y a donde quiera que vayan, que ya estamos en vacaciones, pastor, también que los guarde, que vayan con bien y regresen con bien, que disfruten las vacaciones, pero ¿saben qué? Sin alcohol, sin droga, vayan con el Señor Jesucristo, diviértase con su familia, sanos, porque el día de hoy el diablo anda como rugiente, queriendo devorar a familias, a jóvenes, queriéndolo matar el día de hoy, pero gracias a Dios tenemos a un Dios vivo. Adelante, hermano, ¿quiere compartir algo? Y considero muy importante, ahorita que el pastor menciona esta primer parte de este capítulo de la Biblia, en el versículo número 6 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces a veces nosotros al leer esto pensamos, no, ya viene el fin. O yo he escuchado muchas veces que las personas dicen, no, y oiremos rumores de guerra y habrá guerras y ya viene el fin, ya viene. Pero la Biblia nos deja muy claro esta parte, ¿no? Nos revela que todavía aún no es el fin, que oiremos rumores de guerra, porque a veces, bueno, yo he escuchado de muchas personas grandes que dicen esto, no, es que ya hay rumores de guerra, ya hay guerras, ya es el fin, ya viene Cristo, pero la Biblia nos deja muy claro esta parte, que vamos a oír rumores de guerra y habrán guerras, y al final nos dice, pero aún no es el fin. Entonces así es muy importante, claramente, ¿no? Podemos ver que ya está la guerra entre Rusia y Ucrania, está la guerra entre Israel y también Gaza, Irán y todos esos, y allá por otros lugares también hay guerras, y esos son rumores, es lo que es el cumplimiento de la palabra, así de la profecía de la palabra, pero ahí nos aclara que no es el fin todavía, ¿sí? Más adelantito nos dice que serán principios de dolores. Ándale, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tenemos esto, Dios lo hace de esta manera, porque también en otra parte de la Biblia dice que sus misericordias no se han acabado, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esto nos lo manda como un anuncio, ya nos lo dijo en su palabra, tenemos que conocer lo que es saberlo, y ahorita que estamos viendo el cumplimiento de esa palabra, es tiempo de que si nosotros no hemos venido a los pies de Cristo, de que si nosotros no nos estamos preparando para la eternidad, tenemos que empezar a hacerlo. Por eso Dios lo está haciendo de esa manera, nos está anunciando. No es el fin, porque Él nos está dando oportunidad, que tengamos esperanza de que podemos todavía ser salvos. Así es, y precisamente, segunda de Pedro 3:9 nos dice esto: el Señor no retarda su promesa. ¿Y su promesa cuál es? Todo lo que viene en su palabra. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un versículo muy, muy, muy importante. Claro. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. No se vayan. Vamos a estar aquí hasta las 12 del día compartiendo la segunda venida del Señor Jesucristo. Él nos mandó a escudriñar la Biblia, a leer la Biblia, pero más bien escudriñarla, como lo que hacía la iglesia de Berea, que oían predicar a Pablo y corrían a los pergaminos, a los rollos, a ver si era cierto lo que le estaba diciendo. Regresamos en un instante. Continuamos entonces en el estudio de la palabra de Dios, con viendo las señales antes del fin del mundo, ¿sí? Y vemos que la palabra nos enseña y nos dice sobre todo lo que va a ocurrir. En el versículo 7 también nos dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí nos dice algo importante en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores solamente, ¿sí? O sea que eso Dios nos va preparando gradualmente, nos va enviando señales para indicarnos que está cerca la segunda venida, ¿sí? Y nos da tiempo en su infinita misericordia y amor para con nosotros. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Él nos va anunciando y nos va diciendo: arrepentidos, como decía la voz que clama en el desierto, ¿sí? De Juan el Bautista, ¿sí? Él quiere que vayamos entendiendo y reflexionando y que nos vayamos preparando, viendo todos los acontecimientos que nos están anunciando ya la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahorita puede leer el pasaje
para confirmar de Pedro, creo. Sí, segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos años llevamos escuchando que está pronto la venida del Señor, que está pronto? Pero no había pasado, ¿verdad, hermanos? Los acontecimientos que se están dando ahorita en otros países, se están inundando, hay terremotos, hay tornados, se está abriendo la tierra. Y bien decía, pastor, este es el principio de dolores. O sea, vienen los apestes, viene el hambre, viene la carencia, que vamos a tener carencia de todo, se va a acabar hasta el alimento. Pero nos dice el siguiente versículo de Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y será aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Porque todavía ahí vamos a estar predicando la palabra. Y yo creo, y lo creo, pero ciertamente lo digo porque la Biblia lo dice, ahí es donde vamos a ser probados. Ahí vamos a ver si verdaderamente estamos en Cristo y no nos vamos porque eso ya va a ser más personal. Todo lo que vimos en los versículos anteriores viene en forma general para naciones, para pueblos, pero ya lo habla en forma personal. Entonces, os entregarán. Dice que los que creemos, los que estamos ahí nos van a entregar. Ya esto lo vamos a sentir más personalmente. Esa persecución, esa entrega, ¿sí? Dice a tribulación y os matarán. Ya nuestra vida va a estar en peligro. Entonces ya eso es más personal, va a ser más fuerte. Como bien decía, ahí se va a ver, nos vamos a ser probados verdaderamente, ¿sí? Para ver si todavía estamos en Cristo o vamos a arrepentirnos y vamos a negar nuestra fe. Yo quiero tener esa fe que tenían los mártires en esa época, que se paraban en la raya, los comían los leones, los decapitaban, los quemaban, pero no negaban al Señor Jesucristo. Y el día de hoy, morir. Claro, y el día de hoy nosotros negamos al Señor Jesucristo con nuestras actitudes. Vuelven al pecado, empiezan a blasfemar, a intrigar, a juzgar. Cuando dice que nosotros vamos a llegar al tribunal de justicia, ahí vamos a ser juzgados. Nosotros no somos nadie para juzgar, porque yo he visto pastores que caen y hacen pedazos, leña con un árbol hasta que lo ven quemado, lo ven destruido, en lugar de ir, pastor. Y levantarlo, darle el hombro, que se levante, darle palabras de aliento, abrazarlo, amarlo. Todos tenemos la batalla aquí. Todo. ¿Y quién cree que ataca más el diablo? Pues a nosotros que estamos predicando el evangelio. El diablo quiere exhibirnos. Que ve el hermanito que predicaba de la segunda venida de Jesucristo, que predicaba de ese Dios, y ve dónde anda. Pero hay algo. Tenemos que estar en comunión con Dios todos los días, escudriñando la Biblia. Ahorita me hablabas de la omisión de pecado, de que si no leemos la Biblia diario, pues es una omisión. Nosotros tenemos que estar leyendo, predicando la palabra de Dios, buscando la santidad diario, porque sin santidad nadie verá a Jesucristo. Y bien decía, pastor, se me fue hace ratito, que vienen los 7 años, 3 años y medio, donde se va a sentar el diablo. Van a creer que es Dios y va a estar y va a llegar la más. Y sí, porque va a ser milagro. Acuérdense que el diablo era un ángel de Dios y va a venir, le va a dar poder. Pero ahí es donde vamos a ser probados. Así es, y más adelante el 10 nos dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea que entre hermanos vamos a ser traicionados. Y la Biblia en otra parte nos dice que los padres serán contra los hijos y los hijos contra los padres. Y continúa diciendo, unos a otros se aborrecerán. Quiere decir que aún siendo de la misma fe, nos entregaremos y también va a haber odio entre nosotros. De la misma familia carnal. Así es. Y nos vamos a aborrecer porque una cosa va a llevar a otro. Si alguien habla de ti o te acusa o te entrega ante la justicia, ¿sí?, que tú eres cristiano, pues entonces, como seres humanos, los que no estemos bien llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios en nuestros corazones, nos va a ganar lo carnal, lo terrenal, y vamos a empezar a odiar, a enojarnos, a molestar, a aborrecer a nuestras propias familias, a nuestros propios hermanos. O sea, una cosa va a llevar a otra. Entonces, vienen tiempos todavía muy difíciles. Por eso el Padre lo está haciendo de esa manera. Nos está avisando,
para que podamos ver, reflexionar, actuar y vayamos preparándonos nosotros para esto que viene. Cosas que todavía no nos llegan a nosotros bien, pero va a llegar el momento en que se van a ir acercando más y van a ser más personal, más contra nosotros, más en la familia, ¿sí? Y inclusive puede que un esposo entregue a la esposa. Y puede, o viceversa, o un padre a un hijo, o los hijos a los padres. Y ahí, entre la misma familia, van a hacer ese aborrecimiento de que habla la palabra. ¿Por qué? Porque no lo vamos a entender como seres humanos. ¿Por qué, si siendo de la familia o siendo hermanos, nos estamos haciendo daño entregándonos unos a otros? ¿Sí? Y entonces va a venir una situación que se va a volver un caos en esta tierra. Sí. Entonces, todo eso es señal, anticipación, para que nosotros lo vayamos entendiendo, pero no tenemos que esperar hasta que suceda. Porque si esperamos a que suceda, nos va a ser más difícil sobreponernos o aceptarlo. Por eso, desde ahorita tenemos que ir preparándonos para esos tiempos, para esos momentos, para que cuando lleguen, ya sepamos asimilarlos, manejarlos, confiando en Dios, teniendo fe y tomados de su mano, seguir adelante, y esto no haga mella en nosotros. De eso se trata el que estemos aquí en este momento, discerniendo la palabra de Dios, entendiéndola, que nos vayamos preparando para eso. Porque recordemos la historia de las 10 vírgenes. Habían 5 que tenían aceite y 5 que no. Entonces, las que tuvieron aceite pudieron. Estaban preparadas. Estaban preparadas y las otras 5 no. Entonces, de esa manera tenemos que entender la palabra e irla nosotros poniendo en práctica en nuestra vida. Entonces, tenemos que irnos preparando desde ahorita para que, como esas 5 vírgenes que tenían aceite, estemos preparados y cuando venga no nos tome por sorpresa y podamos nosotros mantenernos firmes. Amén. Hermanita, así es. Sí, y como bien nos dice en el versículo 12, que la maldad se va a multiplicar y debido a eso el amor de muchos se va a enfriar y también por eso es que van a suceder que se van a aborrecer, que van a entregar a la familia y todo eso, porque hay personas que en su misma familia no todos creen en Dios. Sí, o algunos son de otras religiones, o otros son ateos, o simplemente no quieren creer en nada, y por eso es que muchas veces la maldad se va a multiplicar y nosotros no vamos a poder hacer más que lo que ya hemos aprendido ahorita, y como bien dijo el pastor, prepararnos desde ahorita. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos difíciles van a venir aún todavía. En esta temporada que vemos que pasan tantas noticias de peligro, de robo, de asalto, que ya mataron a uno en la esquina, y todo eso aún no es la maldad que la Biblia nos está diciendo, que la Biblia nos está hablando aquí precisamente en Mateo 24, sino que aún vienen cosas peores y que tenemos que estar preparados para esto, porque cuando lleguen estas situaciones difíciles, lo único que nos va a sostener para seguir confiando en Dios, va a ser ese amor hacia Dios. Amén, amén. ¿Quieres compartir algo? Sí. No, adelante, profesor, adelante. Mire, en las iglesias lo estamos viviendo el día de hoy. El odio, el rencor, más en las casas, en la familia. Si Jesucristo, sus hermanos no creyeron, su familia no creyó. Una vez fueron a buscarlo cuando estaba predicando, cuando bajaron en la casa, que bajaron el paralítico. Uh-huh. Y estaba predicando y le dijeron, ahí llegó tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué dijo él? Mis hermanos, mi mamá son los que escuchan la palabra, son los que escudriñan la palabra, los que estamos en Cristo, los que estamos creyendo verdaderamente lo que está escrito. Nosotros predicamos lo que está aquí en la Biblia, hermano. Lo que estamos hablando está escrito en la Biblia. Nosotros no podemos cambiar las escrituras. Nosotros no podemos sacar el texto de contexto. ¿Por qué? Porque es pecado. Y es algo donde no tendremos perdón de Dios. Por eso los saduceos no tenían perdón de Dios. Ellos no iban a tener la segunda oportunidad. Los fariseos sí, porque ellos no le quitaban ni una coma a la Biblia ni a la palabra. Y los hebreos eran estrictos en esa situación. Y nosotros queremos el día de hoy convertir la palabra en libertinaje y hacer espectáculos en la iglesia. O sea, de mantener entretenido a la iglesia. No, mi hermano, nosotros aquí nos habla de la segunda venida de Jesucristo, pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que recibir como el único Dios a Jesucristo. Tenemos que entregarnos a Él completamente, apartarnos del mal, para que nosotros
hallamos gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué es gracia? Es un amor inmerecido, porque nosotros somos pecadores, pero nos amó tanto que nos mandó su Hijo unigénito a morir en esa cruz para que nosotros tuviéramos salvación, porque vivíamos en muerte. Nosotros no teníamos salvación. Cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron, lo destierran de la ciudad, entonces, del Edén, perdón. Entonces, vivíamos en muerte, no teníamos salvación. Entonces mandó Dios a su Hijo unigénito a morir en esa cruz para que nosotros tuviéramos salvación. Pero tenía que venir en carne. ¿Por qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Él vino a la tierra, nos enseñó a caminar, nos enseñó a hablar, nos enseñó a amar, a no tener odio en nuestros corazones, porque el día de hoy más te gana el odio, el resentimiento, y para mí esas personas, hermanos, no han nacido de nuevo. Vamos a otro corte, regresamos en unos instantes. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Vamos a mandarle saludo a todos los que están escuchando Radio Vida 100.9 FM, una estación diferente, donde estás escuchando palabras sustentables con la Biblia, vas a escuchar alabanza. Dios me los bendiga a todos. Estamos aquí el día de hoy escudriñando la Biblia de la segunda venida de que el Señor Jesucristo en Mateo 24. Estoy con la familia pastoral aquí en Morales, con el pastor Norberto, sus hijas. Es una alegría estar aquí. También volvemos a mandarle saludos al pastor Agustín Guerrero. Ahí tenemos unos panes deliciosos, porque estamos aquí saboreando con el café. Vaya, mis hermanos, échense un cafecito, piden su panqué. Hay pasteles para bautizo, para bodas, para cualquier evento, cumpleaños, y está muy rico y sobre todo accesible en sus precios. Mi hermano, seguimos. Así es, mandamos un saludo a toda la barra de pastores de Pan de Vida. Que Dios los bendiga. Su iglesia, sus ministerios, su familia, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús en todas las áreas de su vida. Y como no, continuamos. En el versículo 12 leíamos que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo vemos que en las iglesias se empiezan a congregar personas, o hay ya algunos que tienen un tiempo de estarse congregando y de pronto dejan de congregarse, ¿sí? El mundo y sus cambios y toda la tribulación, todos los anhelos que trae a nuestra vida, a veces hace que nos enfriemos. Y de pronto empezamos a ver hermanos que dejan de llegar, matrimonios o inclusive familias enteras que dejan de congregarse, ¿no? Entonces, y eso que aún no son estos tiempos, ¿sí? Están todavía por llegar. Pero vemos que ya desde ahora ya mucha gente se está enfriando, ya no quiere nada con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay una palabra aquí que nos lleva, el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es una palabra que nos lleva a ser entusiastas, que nos lleva a buscar permanecer, que nos lleva a buscar que nuestra fe sea una fe viva, una esperanza viva, que nosotros confiemos, creamos en Jesús y que pongamos nuestro camino en sus manos y Él hará. Porque dice que debemos de perseverar hasta el fin para que seamos salvos. El versículo que sigue, el 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ese es una de las señales principales, ¿sí?, de que estará cerca la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de los medios electrónicos, de la televisión, del radio y todo, podemos ver que hay muchos siervos de Dios, ¿sí?, en todo el mundo, en todas las naciones. Y hoy en día se predica por la radio, como aquí en este caso, por el canal, por el Facebook, en las iglesias, también la asociación en la que estamos también aquí. De ministras y ministros. De ministros, ministerios, músicos, salmistas, adoradores. También está haciendo su parte, está yendo a parques públicos en los diferentes municipios y se lleva la alabanza, la adoración a través de la administración de esos ministros de la alabanza, de esos salmistas, de esos solistas, y también hay predicación de la palabra de Dios. Entonces, Dios a través de su Espíritu Santo está motivando, está hablando al corazón y la mente de todas las personas que hacemos eso, y el Evangelio se está predicando
a todas las naciones. Y esa es una de las principales señales de las señales antes del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero dice y entonces, no dice seguidamente, o sea, como que hace una pausa y todavía va a haber un tiempo en el que podamos ponernos a cuenta y reconciliarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, y bueno, quiero comentar como lo dice en Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea, que todo esto viene de parte de Dios para nosotros, hasta nos ayuda a poder creer en Él, nos regala esa fe, y como lo dice aquí, por gracia sois salvos. Amén, no es algo amén. que salga naturalmente de nosotros, sino aún en eso Dios nos muestra su misericordia y nos muestra su gracia, y lo dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo esto nos recalca que es el Señor siempre el que está con nosotros y nos ayuda a Amén. creer, a tener Gloria a esa Dios. fe y a seguir perseverando, porque el camino del cristiano no es corto. Aún estamos empezando, aún vamos en ese proceso, y hay muchas cosas que Dios espera que hagamos aún con el propósito que Él nos ha dado. Así es. Amén. Y me gustaría regresar al versículo número 13, donde dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y me gustaría abrir una pequeña pregunta, Sí. para todos los que estamos aquí. ¿Quiénes entonces son los que serán salvos? Porque la Biblia nos muestra diferentes situaciones en las que las personas serán salvos. Por ejemplo, un versículo que nos dice, y toda mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, ¿quiénes serán salvos? Las personas que alcancen a llegar hasta ese momento y perseveren, todos los que recibamos a Cristo, ¿quiénes serán salvos? Bueno, es que se dan diferentes situaciones. Ajá, Por porque a ejemplo, veces puede... la palabra es clara y dice, el que persevere hasta el fin, pero se está refiriendo a que cuando se den esos tiempos, ¿sí? Proféticos, que están profetizados, de los que estén vivos todavía, de esos que perseveren, porque por ejemplo nosotros, hoy estamos creyendo, pero si nosotros fallecemos, Dios nos llama antes de que vengan estas señales, estos momentos, pues nosotros ya con nuestra fe, nuestra creencia, y si nos mantuvimos tomados de la mano de Dios, ya tenemos la salvación asegurada. Pero ese va encauzado a los que en ese momento todavía estén vivos y les toque vivir esos tiempos. Por eso por ahí más adelantito dice, también habla de las mujeres que estén encintas, o es allí en Apocalipsis 19 que dice, ¿sí? Que el que esté arriba que no baje a buscar nada, sino que se mantenga, porque van a ser tiempos que sí, un vistazo y pasan cosas. Entonces, eso es bien, por eso es la preparación. Debemos de prepararnos hasta ahorita, nosotros para asegurar nuestra salvación en este momento, para cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya la tengamos segura, y los que vivan estén viviendo en aquel momento, sí, ellos puedan soportar y permanecer firmes de acuerdo al conocimiento y a la palabra de Dios, a su fe que los mantenga allí. Por eso dice también en otra parte de la Biblia que cuando venga nuestro Señor Jesucristo de su segunda venida, dice que los sepulcros darán sus muertos, el mar también, y después los que estén vivos. Por eso son etapas, son fases, y Sí, en esa fase lo debemos de entender. Perfecto. ¿Ustedes creen en el rapto? El rapto. Ajá. El arrebatamiento. El sí. arrebatamiento, El la palabra lo dice. Sí, así es. Habrán dos, y uno será dejado y otro será llevado. Amén. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque los que estamos en Cristo, cuando venga la segunda venida, lo que verdaderamente estemos entregados, recibamos al Señor Jesucristo como el único Dios, creamos, confesemos con nuestra boca que Él va a morir por nosotros, se llevó los pecados, nos compró con su sangre preciosa, resucitó a los 3 días. Yo no lo viví, pero yo lo creo, porque anduvo con los apóstoles 40 días enseñándole y andando con ellos para que ellos verdaderamente vieran que íbamos a tener otra vida después de esta muerte. Entonces, bien decía pastor, si morimos en Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Amén. Pero ¿qué pasa, mi hermano, si tú mueres en pecado? ¿Te vas a quedar con Satanás? ¿Te vas a quedar en el infierno? ¿Te vas a quemar? ¿Vas a querer
salir de ahí y va a ser demasiado tarde. Hay también hay una vivencia donde le dice Lázaro, le dice a Abraham que le fuera a avisar a sus hermanos, el rico que fue a avisarle a sus hermanos que se entregaran a Cristo, que se arrepintieran de su pecado, porque donde estaba él era un infierno. O sea, son palabras vivientes, son palabras escritas por hombres, pero fueron inspiradas por el Señor Jesucristo. Toda la Biblia fue inspirada por el Señor Jesucristo. Yo creo en la Biblia, yo creo en el Viejo Testamento, no lo viví, pero creo las cosas que hacía Dios. El mismo Dios que está el día de hoy con nosotros, el Alfa y el Omega. Ese Dios que luego se escribió el Nuevo Testamento para que se viniera a confirmar las cosas que habían dicho los profetas en la antigüedad, Daniel, Isaías, todo. Y miren, también nos muestra David, un hombre pecador, pero fue salvo. El que sacó se me fue el nombre de Egipto, Moisés, perdón, se me fue el nombre. Sí. Me apasiono tanto de hablar del Señor Jesucristo, un hombre asesino, y fue salvo, se entregó. Sí. ¿Se imaginan? Él sintió la presencia, le dice Dios, voy a pasar atrás de tu espalda, porque si me ves mi resplandor te va a matar. Entonces él vio que una zarza ardía y no se quemaba, no se consumía. ¿Se imaginan esas bendiciones? El día de hoy nosotros las vivimos, pastor. Usted está con sus hijas y se ven jóvenes. Eso es lo que necesitan los jóvenes el día de hoy, de entregarse al Señor Jesucristo. Es bonito de estar toda la familia predicando la palabra, estar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ahorita bien decía, será mi casa, yo y mi casa seremos salvos, yo y mi casa voy a servir. Amén. O sea, nosotros tenemos que estar sirviéndole con nuestra familia. Yo tengo mis 2 nietos, yo llegué hace 20 años a Jesucristo, mis hijas tan grandes, ya me dieron nietos. Pero el día de hoy también les digo y les hablo de la palabra, que se arrepientan para que no se queden en el infierno, porque si yo quiero que ellas también sean salvos, porque pues yo en mi casa seremos salvos. Ahí están las oraciones. Miren, mi mamá pasaba por acá el pastor donde tenía tenía un taller de donde restauraba bocinas, y pasaba mi mamá y le decía, vamos, yo quiero, pastor, que ores por mi hijo. Y le decía al pastor Vicente Vázquez, pase, vamos a orar. Eso me lo acabo de platicar. Y entonces mi mamá donde quiera andaba intercediendo por mí. Yo fui alcanzado por las oraciones de mi mamá, de mi abuelita Isabel Moscoso también, porque ellos estaban en Cristo, me hablaban de Dios. Y yo a veces me burlaba, pastor, y le decía yo, no me vengas a hablar de ese Dios, o sea, porque yo sabía que existía, pero no creía. Yo había escuchado, pero no quería entregarme, no quería alejarme del pecado. Tuve que pasar pues un fango, un desierto bastante fuerte, donde yo lloraba y gritaba que me ayudara, y vino la mano de Dios y nos alcanzó. Amén. Es hoy la oportunidad de que tú te arrepientas de tu pecado. La venida del Señor Jesucristo está pronto. Por eso nosotros el día de hoy estamos predicando la segunda venida del Señor en Mateo 24, escudriñando la Biblia. Nos habla de Daniel. En el libro de Daniel también hay escrito cuando le dice sella. Y ni una palabra más, fueron sellados los libros. Sí, ahorita les voy a buscar esa cita. Pero donde vino después la destrucción de Jerusalén con el general Tito, que era un general romano. Entonces ellos pensaban que ahí se acababa. No, Jesucristo vino a la tierra, pero vino a salvarnos, a entregarse por nosotros, a llevarse el pecado, para que nosotros tuviéramos salvación. Y ahorita decías una pregunta, hermano. Nosotros, ¿quiénes podrán ser salvos? Los que se entreguen a Jesucristo. Tenemos que buscar que hallamos gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él y su familia, fueron 8 personas nada más las que se salvaron. Y esa vez cerró la puerta del arca. Todos estaban viviendo como están viviendo el día de hoy en pecado, fornicación, adulterio, drogadicción, están viviendo en fiestas, se están olvidando del Señor Jesucristo. Y cuando lo vean venir
En la nube va a ser demasiado tarde porque va a ser cerrado todo. Ya no va a haber quien te predique de la palabra, no vas a querer leer la Biblia y no la vas a entender. Por eso el día de hoy, antes de que cierre esa puerta como la cerró el arca, porque le digo, Noé, yo no cerré esa puerta, la cerró el Señor. Entonces el día de hoy, cuando ya sea predicado el Evangelio a todo el mundo, será el final de los tiempos. Así es. ¿Y quiénes serán salvos entonces? Todos aquellos que crean en el Señor. Amén. Y perseveren hasta el fin. En el momento en el que te encuentres, en el tiempo, en la era que sea, cree en el Señor Jesucristo y persevera hasta Amén. el final, hasta el último de tus días y serás salvo. Amén. Por eso debemos estar preparados. Por eso es esta enseñanza del día de hoy, ¿sí? Porque muchos quizás piensan o esperarán, a veces como los estudiantes, que no estudian. No, yo voy a estudiar un día antes del examen y ya con eso salgo. O otros hacemos, no, que yo lo voy a hacer un día antes. Todo lo queremos hacer a la prisa y un día antes o en el día en que ya se necesitan las cosas. Pero para la salvación, debemos prepararnos desde ahora para la segunda venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo y para obtener esa vida eterna, ¿sí? Aquí también la palabra nos lleva a eso. Nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos del 31 al 36, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Vean a lo que nos está mandando la palabra. Mirad, velad y orad. O sea, que no nos estemos durmiendo, que no esperemos hasta que se acerque aquel tiempo que no lo sabemos, lo ignoramos, sino que desde ahorita debemos mirar, leer la palabra, escudriñar, ¿sí? Velad y orad para estar preparados, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿sí? Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Ya Dios ha dejado ministerios, dones espirituales, talentos a cada uno de nosotros. Que esos ministerios, dones y talentos los debemos estar trabajando ya, ¿sí? Porque eso es parte de la preparación y del trabajo que nos ha sido encomendado de la gran comisión de predicar el Evangelio. Entonces, ¿sí? Dice 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, sino que estemos preparados, velando y orando, siendo atalayas. Amén. Vamos a un corte comercial, regresamos en un instante. Dios les bendiga, no se aparten, estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien, regresamos a tu programa Hombres de Valor y continuamos con el tema que estamos hablando de la segunda venida y la salvación de nuestro Señor Jesucristo nos regala a todos y cada uno de nosotros. Así que si quieres saber cómo puedes ser salvo, si quieres saber cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, mantente atento a este programa porque aquí vamos a hablar sobre ese tema. Adelante. Pastor, ¿ibas a leer una palabra ahorita? Sí, y vamos a continuar en el versículo número 15. 29, ¿no? Ok. 15, sí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén, amén. Mire, voy a leerle esta palabra que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Miren, dice la palabra de Dios, sobre todo lo que estamos hablando, confirmando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, confirmando también de lo que está haciendo el diablo el día de hoy. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejes de mover fácilmente de vuestro modo de espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, que es el diablo, y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Estará sentado el diablo en el trono haciéndose pasar por Dios? Allí es donde va a querer perturbar el diablo. El día de hoy estamos viendo, hermano, cuántos falsos profetas, pastores están sacando de contexto la palabra de Dios y van a hacer milagros y ahí es donde va a confundirse. Pero acuérdense que el diablo era un ángel de Dios, Lucifer era luz. Entonces fue desterrado de arriba porque quiso ser más que Dios, quiso hacer las cosas sin darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, ¿cuántos no hay que yo hice esto, yo hice el otro, yo saqué demonios, yo di sanidades? Ningún yo. Quien hace todo es el Espíritu Santo. Amén. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que estar alerta para que el día de mañana no seamos engañados y seamos como la ola del mar yendo de acá para allá, porque así van a estar los que no tienen raíces, no tienen no tienen la palabra de Dios en su corazón, no crean y están volubles a lo que están escuchando nada más. ¿Cuántos no se levantan hablando fábulas, hablando mentiras? Y eso es lo que quieren estar. Tienen comezón de oído, dice la palabra, por escuchar una doctrina falsa. Por eso la doctrina ya no sufrirá el día de hoy. ¿Por qué? Porque se quieren apartar de la sana doctrina y están escuchando la mala doctrina. Sí, pues para que veamos y concluir con este tema de señales antes del fin y para que busquemos estar preparados, en el versículo 22 del capítulo 24 nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, que todas esas señales antes del fin son por un cierto tiempo, por un periodo de tiempo. Como dice ahí, son principios de dolor nada más. Dios las va a enviar para empezar a probarnos, para empezar a ver y hacernos recordar. Esto nos va a llevar a recordar de que en la segunda venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, se acerca. Y para que pongamos nosotros, como dice, nuestras barbas a remojar, que empecemos a analizar nuestra vida, a reflexionar sobre nuestra vida de fe, de qué manera estamos viviéndola, estamos conduciéndonos, para que podamos nosotros volver, ¿sí?, a buscar, ¿sí?, esa senda antigua, conducirnos y vivir conforme a la palabra de Dios y de acuerdo a su sagrada y bendita voluntad, ¿sí? Ahí nos dice eso como un recordatorio. Si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. O sea que van a ser por un periodo de tiempo en el que algunos lógicamente se van a enfriar, otros vamos a permanecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fueran por siempre, aquí nos dice la última parte de este versículo: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque si no fueran acortados por causa de los escogidos, puede que hasta los escogidos también perezcan. Porque sería tanto y durante mucho tiempo que no se soportaría y tendríamos que buscar salida, tratar de hacer otra cosa. Entonces, este versículo es importantísimo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿sí?, aquellos días serán acortados. Y por la misericordia de nuestro Dios para sus escogidos. El versículo 27 nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Va a ser como un de repente, como cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, como un de repente, como un viento recio. Nos dice que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿sí?, que lo vemos la luz por acá y escuchamos por acá de este lado en fracción de segundos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí?
Entonces, esas son señales antes del fin, para que nosotros ya desde ahorita empecemos a prepararnos, a buscar ya ponernos a cuenta con Dios, reconciliarnos con Dios, porque de allí la venida del hombre será inminente. Nos dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la tribulación que nos acaba de hablar y que hemos leído y escudriñado en Mateo 24, versículos del 3 al 27, ¿sí? Inmediatamente después de todo esto, de toda esta tribulación, de estos días, el sol se oscurecerá, dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ve? Nuestro Dios es bueno, nos ama con amor eterno y es misericordioso, que manda esto por etapas para recordarnos y hacernos ver, pero tenemos que leer la palabra para conocerlo. Recordemos que la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si nosotros no conocemos las señales antes del fin, ¿cómo vamos a tratar de prepararnos para estar bien para la segunda venida del hombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es importante entonces que empecemos a leer, a escudriñar, a discernir esta palabra y a prepararnos desde ahorita para esos días y para esos tiempos. Amén. Y así como lo dice segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el verdadero objetivo del Señor, que todos podamos ser salvos. Sin embargo, como bien lo dice su palabra, no todos van a ser salvos, no todos van a poder perseverar hasta el fin, pero los que podamos perseverar y los que tengamos esa fe que nos ha sido regalada para perseverar, que podamos hacerlo con todo corazón, podemos esforzarnos, porque ese camino que estamos llevando nos va a llevar a nuestra salvación, que ese es ese regalo que el Señor nos ha regalado y nos ha dado y nos quiere dar a manos llenas, pero muchas veces nosotros, por las situaciones que igual pasamos en la vida diaria, porque somos seres humanos, porque somos carnes y pasamos procesos difíciles, muchas veces es difícil confiar, es difícil creer, es difícil mantenerse en la fe, pero lo importante es que nosotros creamos en Dios y creamos en esa promesa que el Señor nos ha dado, porque como lo dice aquí, Él no retarda su promesa. Cuando sea el tiempo de que el Señor Jesucristo venga otra vez, va a venir, es porque es el tiempo correcto, es porque llegó el Kairos del Señor y Amén. No va a ser ni antes ni después, sino va a ser en el tiempo perfecto, porque igual el versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nosotros no sabemos en qué momento va a llegar el Señor, si va a ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, pero por eso debemos estar preparados para que cuando llegue el Señor, cuando sea la segunda venida, podamos decir, aquí estamos, hemos cumplido con todo, hemos tratado de estar en ese camino de poder llegar a la estatura del varón perfecto y poder ser ascendidos juntamente con Cristo. Amén. Mire, ahorita decía el pastor, y de repente, ahorita hablabas de las vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué pasó? De repente llegó el Señor de noche. Miren, yo quiero decirle lo que nos dice la Biblia de repente. Se refiere a un evento inesperado, repentino y impredecible, a menudo asociado con la intervención divina o la manifestación del poder de Dios. Implica algo que ocurre sin previo aviso, sin preparación, con gran impacto. La Biblia de repente para describir momentos de los que Dios actúa de manera inesperada y poderosa, como el día de Pentecostés, que llegó de repente el Espíritu Santo y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Las vírgenes, cuando regresaron las 5, de repente ya encontraron
la puerta cerrada, porque de repente llegó. Nos dice la Biblia que el Señor va a venir como ladrón de noche. Nadie, todos lo van a agarrar durmiendo, otro emborrachándose, otro drogando. De repente va a venir el Señor y va a levantar su pueblo. Miren, también nos habla de varios hechos de cómo nosotros en nuestra vida, de repente, el diluvio, cómo llegó de repente, llevaba a Noé 100 y tantos años predicándole que se arrepintiera porque iba a llover, y todos volteaban a ver porque hacían miles de años que no llovía. Entonces vino de repente el agua, el diluvio, y cuando ya todos quisieron subirse al arca era demasiado tarde. Así va a venir Dios, la segunda venida, de repente. Mi hermano, entrégate a Dios. Se lo decimos de un amor en Cristo, porque nosotros predicamos la palabra de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos vamos a ser salvos, porque Él conoce los corazones de cada quien, de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes se van a entregar a Jesucristo, quiénes se van a apartar del pecado. Dice que antes de que venga Él llegará la apostasía. La apostasía es negar el Señor Jesucristo. La apostasía es cambiar el texto de contexto, de que es mentira todo lo que nos dice la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero decirle con claridad, con seguridad, de que Dios existe. De repente yo dejé de beber, dejé todo mi pecado. De repente vino Dios a mi vida y mire dónde me tiene. A mí nunca me gustó la escuela, y no lo digo por vanagloria, porque la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me llevó a estudiar 3 años y medio, estando toda la semana de 6 de la mañana a 10 de la noche, 8. Los sábados llegaba yo a las clases. Pero ¿cómo nació ese amor? Solamente Dios lo hace, hermano. Porque a mí no me, yo dejé la escuela, que me metía varias veces a varias universidades y la dejé botada, hasta que le dije a mis padres, yo ya no quiero seguir estudiando, no me gusta la escuela. Y miren cómo es Dios, donde me metió a estudiar. La mejor carrera que pude haber estudiado es escudriñando la Biblia, en una escuela de teología, el Instituto Domingo Arroyo, donde el pastor Adrián Capitán es el director. Que Dios lo bendiga a él, su iglesia en Monte Sinaí, el pastor Jorge. Miren, su hijo está dando clase. Yo vi crecer a esos niños, yo llegaba ahí, lo vi chamaco, a su hijo, el misionero. Ellos están entregados a Cristo. Entonces, como aquí con la familia que estoy, con el pastor y sus hijas que están entregados, su mamá también, están en el templo, predican. Miren, esto no se trata de superación personal. Estamos hablando de un Dios donde es realidad las cosas que estamos diciendo, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. De repente va a venir y será demasiado tarde. Pero sí es cierto lo que decía mi hermana, que antes viene los 7 años de tribulaciones, hay desierto, viene la peste, viene hambre, los terremotos que ya estamos viendo, los huracanes, los tornados, se está abriendo la tierra, todo eso en otros países se está viviendo. Yo le doy gracias a Dios porque como Alcalco, Tabasco, estamos en la gloria. Acuérdense de hace unos años cuando se inundó, todos aterrorizados porque pensamos que iba a desaparecer Tabasco. Si se rompe, se imagina, se llega a romper las compuertas de donde está todo el agua y nos llega a caer aquí el día de mañana, ¿qué va a pasar? Nos vamos a inundar. Cuando vino el chichonal, yo estaba en la secundaria y pensamos que era el fin del mundo, no aclaraba y eran las 10 de la mañana, empezó a caer ceniza, y ese evento nunca nosotros lo habíamos presenciado, de un volcán, y nos alcanzó a arrodillado de donde comienza la calle de Juárez hasta la iglesia, todo el parque, todos orando, gritando que nos perdonaron del pecado. Pero ¿qué pasó? Cuando ya supimos que había explotado el volcán, todo volvió a la normalidad, nos olvidamos de Dios, volvimos al pecado, volvimos a nuestra vida cotidiana, o sea, nunca seguimos buscando a Dios. Y hoy les digo, en el amor a Cristo, que busquemos a Dios diario. Tenemos que buscar la santidad, lo que tenemos en Cristo, tenemos que buscar la santidad, porque dice Efesios, sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy estamos viviendo los últimos tiempos. El diablo te quiere enfriar.
El diablo te quiere confundir. El diablo te manda falso profeta. Tenemos que escudriñar la Biblia, mis hermanos, para que nadie nos engañe. Prepárate, busca gente, busca templo donde te prediquen la palabra de Dios, la sana doctrina. Así es. Y precisamente eso que usted decía, que a veces confundimos, ¿no? Y volvemos a nuestras viejas prácticas. La Biblia nos los dice en San Mateo, nos dice, por aquí está. Sí, Mateo 24. Por aquí lo perdí. Pero nos decía que... Ay, se me perdí. Hablaba precisamente de que cuando van a haber señales antes del fin, después de la gran tribulación, Sí, claro. y muchos dirán que el Señor tarda en venir, es que el Señor tarda en venir, y cuando nosotros creemos eso, que nuestro Señor tarda en venir y lo tenemos por tardanza, volvemos a nuestras viejas prácticas, volvemos a las prácticas antiguas, en borracheras, volvemos en disensiones, en críticas y en murmuraciones, y cuando nosotros volvamos a nuestras viejas prácticas, vendrá el Señor y nos dirá que somos unos hipócritas, nos lanzará al lado de los hipócritas, y eso va a pasar. O sea, cuando el Señor venga, muchos van a decir, no, pues es mentira, como lo que usted comentaba, ¿no? Usted comentaba, decir, no, pues es mentira y vamos a volver a nuestras viejas prácticas, no vamos a valorar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz, volveremos a la vida antigua y vendrá el Señor, y después de tanto tiempo, justo en el momento final, no perseveramos, nos cansamos, nos desesperamos, vendrá el Señor, ¿y cuál será el fin? Que ya no seremos salvos, porque no perseveramos hasta el fin. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, y nosotros como hijos de Dios siempre buscar ponernos a cuentas con Dios. Precisamente Cristo vino a este mundo porque Él sabe que es difícil, que vivir en este mundo es difícil, tenemos persecuciones, tenemos problemas, muchas dificultades, somos tentados. Sin embargo, Él lo pudo hacer, Él lo pudo lograr, y nosotros que somos coherederos con Él, también lo podemos hacer. Y la Biblia nos dice que mayores cosas que Él, nosotros podremos hacer. Entonces es importante, así es, si permanecemos en Él, entonces es importante que nosotros busquemos tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, ponernos a cuentas con Dios todos los días, porque somos pecadores, diariamente pecamos, nunca vamos a dejar de pecar hasta que partamos de este mundo. Amén. Siempre lo vamos a hacer, pero lo importante es reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Dios y pedirle perdón, reconocer, ser humildes, dejar el orgullo, dejar la altivez, porque muchas veces nos olvidamos que somos humanos y pensamos que ya a veces somos divinidad, pensamos que ya somos santos, que por creer, que por predicar la palabra, que por asistir a la iglesia, que por congregarnos, que por tener un ministerio, estar en un ministerio en nuestras iglesias, ya no pecamos y que ya nadie nos puede tocar, pero no es así. Nosotros venimos a este mundo a servir, no a ser servidos, y necesitamos ser humildes, principalmente para agradar a Dios, porque la Biblia nos dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces Amén. necesitamos ser humildes, buscar la humildad como nuestro Señor Jesucristo lo era. ¿Para qué? Para que Él nos perdone, para que Él nos reciba y nosotros podamos continuar, podamos seguir en sus caminos. Todo esto es muy, muy, muy importante. Es el 2448. Al 48, sí, gracias. Léelo, hermano. Perdón. El 24:48 nos dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es, gracias. Esta palabra nos está llamando a que nos preparemos desde ahorita, que busquemos prepararnos, que no sigamos viviendo una vida cristiana complaciente, una vida de fe de acuerdo a nuestra voluntad, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios y estar en obediencia a su sagrada y bendita palabra, porque nos sigue diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, como lo comentaba el pastor Alfaro hace rato, que a eso nos estamos dedicando. Estamos viendo lo urgente, pero no lo importante. Estamos haciendo todo lo que es ahorita el comer, el beber, preocupándonos de qué vamos a comer, beber, vestir, pero nos estamos preparando y nos estamos preocupando para la segunda venida del Señor. Dice, y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Puede que así nos pase si no nos preparamos. Que nos va a venir nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y nos va a agarrar sin estar preparados. Y pues vamos a perecer, ¿sí? Nos va a llevar a todos. Dice, y aquí viene lo del arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nos dice la palabra, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, nosotros debemos estar preparados para que venga la hora que venga, nos encuentre a nosotros listos y dispuestos para ir con Él. Versículo 44 del capítulo 24. Por tanto, también vosotros, o sea, eso es palabra para cada uno de nosotros, estad preparados, ¿ven? La palabra nos está instando allí, en tiempo y fuera de tiempo, a que estemos preparados todos nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos, que no sabemos y que no conocemos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Dice el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, preparado, ¿sí? Y estando diligentes. Así que son dos cosas importantes, señales antes del fin del mundo y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debemos de buscar nosotros estar preparados en esa tesitura, ¿sí? Porque nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra nos pide que empecemos a andar nosotros caminando, viviendo nuestra vida de fe de ahora en adelante en santa y piadosa manera de vivir, que es la que es agradable a Dios. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿ven? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa palabra se puede hacer una realidad en tu vida y en mi vida, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que buscar desde ahorita prepararnos para enfrentar esas señales, todo lo que ha de venir con fe, pararnos firmes y también para que en la venida del día del Señor también nosotros podamos estar preparados y podamos recibirlo con los brazos abiertos. Amén, gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que prepararnos el día de hoy. Miren, en el nombre del Señor Jesucristo, apártense del pecado, arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios. Hay momentos de que yo me arrodillo y le diga, Dios, ya te necesito en mi vida, te necesito en mi familia. Tenemos que pararnos, interceder por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros enemigos, por Tabasco, por Comalcalco, por México. Necesitan a Dios todos los gobernantes para que puedan gobernar bien según con la Escritura y conforme al corazón de Dios, porque de repente va a venir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que estaba cuando vino de repente el día de Pentecostés, todos los que esperaron eran con más de 500 y nada más como 100 y cacho, 120 fueron llenos del Espíritu Santo. De repente vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua, los llenó, los transformó, le dio el espíritu de valentía, de sabiduría, le dio el espíritu para poder discernir
entre el bien y el mal, y pudieron interpretar bien la palabra de Dios. Se levantó Pedro y comenzó a predicarles a todos esos hombres. Fueron transformados más de 3,000 hombres ahí el día que estaba predicando, y le dijeron: Pedro, Pedro, entró un gran temor en la vida de todos ellos, y le dice: Pedro, ¿qué hacemos ahora? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Pero era Jesucristo, porque el día de hoy está en Él está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hermano, de repente puede venir el Espíritu Santo, de repente puede venir Dios. El día de Pentecostés fueron llenos todos del Espíritu Santo. El día que estaban en el aposento alto, de repente llegó el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día que estaba en la casa de Cornelio, llegó de repente el Espíritu Santo. Así va a venir a nuestra vida el día de hoy el Señor Jesucristo. Necesitamos a Dios el día de hoy en nuestras vidas. Mis hermanos, no se queden, se van a quedar en el infierno si no se apartan del pecado. Le estamos hablando palabra viviente, palabra viva. Dice que las Escrituras es una espada de dos filos que penetra corazones, tuesta los huesos, te llega el corazón, te transforma, te restaura. Eso lo hace Dios. Pero no es un libro nada más abierto, mis hermanos, como muchos lo tienen en el Salmo 91. Para que Satanás no entre, él se ríe, él conoce las Escrituras. Nosotros necesitamos a Dios en nuestro corazón, recibirlo como el único Dios. Mis hermanos, la venida del Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de lo que dijo cuando Él partía, cuando estaba en el Mateo 24, cuando estaba con los apóstoles. Vendrá peste, vendrá terremoto, vendrá huracanes, los ríos tomarán su causa y van a destruir. ¿Y cuántas ciudades no han sido destruidas? ¿Y qué hacemos el día de hoy? Porque es que eso se lo merecía. Solamente Dios puede saber a quién le va a tocar. Pero si a mí me agarra la muerte el día de hoy, sé que voy a resucitar el día de mañana con Él, porque estoy en Cristo. Yo creo en el Señor Jesús. Él me restauró. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él es uno, ese Dios vivo que está a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí, para que te arrepientas, regreses a los pies. Mi hermano, no te quedes, porque el día de mañana vas a tratar de arrepentirte, y si te agarra un infarto, te agarra una bala perdida y te mueres sin Cristo, te vas a quedar en el infierno. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros, mi hermano. Es el día de salvación hoy. Amén. Que te arrepientes, te apartes del pecado, porque Dios va a salvarte. Nos habla de los escogidos, nos habla de los que busquemos la santidad diaria, nos habla del pecado. Dios está hablando tu vida, porque cuando estemos en el tribunal de justicia y le llegues allá y le digas a Dios: a mí no me hablaron, te va a decir: mentira. Ese día viste a la familia pastoral que estaba con Moncho predicando, escuchaste en la radio FM 100.9 la palabra de Dios. Te hablaron del pecado, te hablaron de la salvación, te hablaron de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy necesitamos todo a Dios, necesitamos creer en el nombre de Jesús, que Dios es vivo, es un profeta, es un sacerdote, es un Dios vivo, que Él resucitó a los 3 días. Hermano, todos los profetas, todas las otras religiones hablan de su profeta, pero están muertos. Yo tengo un Dios vivo, y de ese es el que le predicamos el día de hoy. Ese Cristo vivo es el que te va a salvar, es el que te va a restaurar, es el que te va a cambiar tu manera de pensar, de hablar, de caminar. Ese corazón de piedra lleno de resentimiento y de odio que no te deja crecer, Él te lo va a cambiar por uno de amor, lleno de carne. Ese es el único que te puede cambiar. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ese Dios, ese Cristo es el que le estamos predicando el día de hoy. Mi hermano, la salvación ha llegado a tu casa. Hoy ha llegado a tu vida. Necesitas apartarte del pecado. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Dile que te ayude a discernir entre el camino del bien y el mal, que te ayuda a discernir los espíritus malos y bien. Él lo puede hacer, yo lo creo, porque a mí me lo enseño. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo me apasiono de la palabra de Dios, y yo le hablo de ese Cristo, que estoy loco por el Evangelio para salvación. Amén. Por eso el día de hoy les predicamos aquí del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse para que venga la salvación a su vida.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unos mensajes. Adelante. Amén. Sí. Vamos a leer unos mensajes que nos llegaron. Hemos tenido varios comentarios hasta ahorita. Emanuel Dios. González nos dice: saludos y bendiciones a todos sintonizando desde Jonuta, Tabasco. Oh, gloria a Excelente tema. Dios Saludos les hasta bendiga. Jonuta. Amén. Oh, no. Lea Saraí nos dice bendiciones. Silvia Castillo Valenzuela nos dice: Dios les bendiga, pastores. Saludos para las señoritas guapas. Dios las siga llenando de sabiduría de lo alto. Gracias. Es la esposa del pastor, la Mi hermana. esposa, mi amada esposa, ok. la que me agarra garrotazo, mentira. Bendiciones. Viviana Jerónimo Salvador nos dice: buen día, pastores. Saludos. Dios siga bendiciendo su vida. Amén. Saludos. Isabel Hernández dice: gloria a Dios por esta enseñanza. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Saludos. Carmita Jiménez nos dice: excelente enseñanza. Dios bendiga sus vidas, pastores. Amén. Farideh CR nos dice: bendiciones. Saludos, pastora, hasta Ciudad del Carmen. Desde Ciudad del Carmen Dios nos están les viendo. bendiga, Dios les bendiga al siervo Soto, a su familia y a su iglesia. Caro Rodríguez nos dice: bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus comentarios. Dios les bendiga. Ederson, buen día, reina. Dice: Dios siga bendiciendo su vida. Gloria a Saludos, Dios. bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Silvia Castillo Valenzuela dice: amén, amén. Y así. Amén. Así, bueno, mandamos muchas bendiciones a cada una de las personas que nos Amén. sintonizan en la 100.9 de FM, Estación Vida. Les mandamos muchas bendiciones. Gracias por sintonizar. Recuerden compartir también esta transmisión a través del canal 8 Live. Les mandamos muchas bendiciones. Gracias por compartir este momento. Continuamos con ustedes hasta las 12 del día. Vamos a estar aquí. Así que si quieres enviar algún saludo, un mensaje, un testimonio, también está abierto ese panel de comentarios para que ustedes puedan enviar sus mensajes, saludos, bendiciones, lo que ustedes gusten. Este espacio es de ustedes para predicar y extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, pastor, quería decir. Aquí, continuando, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción de ninguno. Para todos es la oportunidad de ser salvos. Así que tú, si consideras que cometiste un pecado, que crees que tú estés pensando que Dios no te perdona o no te puede perdonar, estás mal. Tienes un concepto erróneo. Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. No hay pecado menor o mayor que Él no pueda perdonar. La palabra dice que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, tira nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Por lo tanto, esta palabra dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción de nadie, ¿sí? Pero también sabemos los requisitos, que es oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, de allí bautizarnos y congregarnos. Son los requisitos para ser hijos de Dios y alcanzar salvación y vida eterna. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Requisitos que debemos de cumplir. La salvación está ahí, es un regalo de Dios, ¿sí? Es un don de Dios para todo. Pero nosotros tenemos que renunciar a la impiedad, al pecado, a la maldad, a lo malo que hemos hecho, para no seguir haciendo, a los deseos mundanos, a la carne, y para que vivamos ahora en nuestros tiempos de una manera sobria, justa y piadosamente. Recordemos que la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nosotros, aplicando esta palabra en nuestras vidas, vamos a ayudar a apoyar al Espíritu Santo de Dios para que la carne mengue y el Espíritu Santo de Dios nos lleve a ir más adelante y a tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos nunca más de ella. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Estamos nosotros aguardando, ¿sí?, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza viva y esa manifestación gloriosa que va a venir de nuestro Padre Celestial a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad.
de toda maldad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Allá nos quiere guiar, nos quiere conducir nuestro Dios en el tiempo de la glorificación, para que nos purifique a cada uno de nosotros para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en otra parte la palabra nos dice que esas buenas obras fueron ya preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Todo está dispuesto de parte de Dios. Solamente tú tienes que tomar tu decisión el día de hoy. Hoy tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Tienes que aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón para que así puedas tú reconocer y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y ser participante de esa salvación y esa vida eterna, de esa paz que vas a empezar a gozar a partir del momento en que aceptes a Jesús como tu Salvador. La palabra nos lleva y nos dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hoy estamos aquí. Quizás algunos que estén viendo, escuchen o se enteren, podrán decir que porque son jóvenes, ¿sí? Priscila y Areli, quizás no tengan mucho conocimiento de la Biblia. Pero nosotros sabemos que quien usa nuestras vidas es Dios a través de su Espíritu Santo, quien nos guía, nos capacita, quien habla por medio de nosotros, nos utiliza como ese vaso de honra que Él necesita que seamos. Y por eso nosotros, en cumplimiento a este versículo 15 del capítulo 2 del libro de Tito, estamos hablando, estamos exhortando y reprendiendo con toda autoridad y sin miedo ni temor de que alguien nos menosprecie. Porque si alguien lo hace, ese será problema de ellos y Dios, no entre nosotros y ellos. Nosotros estamos cumpliendo, viniendo aquí, utilizando estos medios, este Canal 8, Tu Nueva Visión, y también 100.9 de FM de Radio Vida. Por lo tanto, nosotros estamos en el cumplimiento y queremos también hacerte partícipe de esa gracia, de esa salvación, de ese perdón de pecados, para que sepas que la sangre de Cristo te ha redimido, que te puede lavar y te limpia de todo pecado. Y nos presenta justificados ante el Padre. Eso que nosotros hemos obtenido, que nosotros estamos disfrutando hoy en día, te lo queremos compartir, que tú lo conozcas, que tú lo sepas y que ello te mueva para venir a los pies de Jesús, para que tu alma no se pierda, sino que alcance salvación y vida eterna en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir unos cortes comerciales y regresamos, pastor. Ahorita que te estaba escuchando, me nació en el corazón que todos los que nos están viendo, que no hayan recibido al Señor, que hagan una oración para que ellos reciban a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Luego, hermana, vamos a orar por todos los enfermos. No sé quién quiere orar por todos los enfermos, los pastores, la iglesia. Primero, que reciban al Señor Jesucristo, los que no han sabido de Dios, no han recibido al Señor Jesucristo en su vida. Luego vamos a orar por los enfermos y vamos a estar orando. Ahorita la hermana decía, pueden escribirnos, estamos en el canal 8 de Cable Sur, en vivo. Dios bendiga esta instalaciones, amén, a la licenciada Yanea, al ingeniero Breine, a todos los jóvenes que están aquí atrás de cámara, para que todo esto sea posible. Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté en este lugar, de aquí hasta el fin del mundo, que esté con ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos el día de hoy extender, hablar del Evangelio, hablar del pecado, hablar de la salvación. Hay unos que dicen que la salvación no se pierde, y déjame decirte, yo prefiero vivir que la salvación sí se pierde, porque alejarte de Dios, y entonces si ando en pecado, muero en pecado, ¿cómo voy a ser salvo? Porque dicen unos que Dios perdona al final de la noche. Yo no puedo seguir practicando el pecado. Yo necesito buscar la santidad diaria. Amén. Y porque dice que no han nacido de nuevo. Sí, hay muchos en la iglesia que no han nacido, llegan y están sentados y están criticando y están hablando del pastor, que esa enseñanza fue mala, están hablando, viendo a la hermana cómo llegó vestida. Yo creo que esas personas no han nacido de nuevo. La palabra de Dios es amor. Y toda la palabra nos lleva a amor, amor al cristiano, amor al hermano, amor al enemigo. Es difícil amar al enemigo, sí es difícil, pero con Dios todo es posible. Amén. Vamos a unos cortes comerciales, regresamos en un instante. Regresamos a tu programa Hombres de Valor, con el tema la salvación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú que estás en casita, en el trabajo, en la carretera, vienes, vas en camino,
Escucha esta palabra que Dios ha preparado para ti. Prepara tu corazón porque en unos momentos más vamos a estar orando por ti. Vamos a estar haciendo también una oración de fe, orando por los enfermos. Si tú tienes alguna necesidad, no dudes en contactarte con nosotros, escribiendo un mensaje, un comentario. Si tienes alguna necesidad por la cual quieres que oremos en este programa, adelante, hazlo, es el momento. Prepara Amén. tu corazón, prepara tu espíritu, dispón tu mente para recibir la palabra, para recibir a Cristo también en tu corazón. Así que tú, joven que me escuchas, yo soy una joven rescatada por la misericordia de Dios, que ha cometido muchos errores, que sigo siendo pecadora, pero que diariamente su misericordia y su amor me alcanza, me transforma, renueva mi mente, renueva mi manera de vivir, mi estilo de vida. Así que yo, como joven, te invito a que tú, joven que estás escuchándome, adolescente, es el tiempo de buscar a Dios, porque te aseguro que nada en el mundo, nada de lo que el mundo te ofrece, nada de lo que Él te ofrece te va a dar lo que nuestro Dios nos da. Amén. Nada te va a dar la paz, nada te va a dar el amor, nada te va a llenar, nada va a llenar tu alma, tu mente, más que el amor de Dios. Ni el amor de un hombre, ni el amor de una mujer, ni las adicciones, ni ninguna otra cosa, ningún placer del mundo te va a llenar como solamente Dios lo puede dar. Porque el dinero también es temporal. Cuando el dinero se acaba también la felicidad. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, todo el mundo nos puede dejar, podemos no tener nada, pero vamos a tener a Cristo en nuestro corazón y nos vamos a sentir plenos. Gloria a Dios. Así que es Santo es el el momento Señor. de que tú tomes la decisión de buscar a Dios, porque es la mejor decisión que puedes tomar, es lo mejor que tú puedes hacer. Así que yo te invito, extiendo esta invitación a todas las personas que nos están escuchando. Abre tu corazón a Cristo porque Él está tocando la puerta de tu corazón. Así es, y sobre todo ahora que hay tiempo, que aún tenemos vida, que Dios nos ha regalado la esperanza y la fe para seguir creyendo y ahora que somos jóvenes, que todavía tenemos camino por delante, que tenemos fuerzas, que podemos hacer muchas cosas con la edad que Dios nos ha dado, con el vigor que nos ha regalado para nuestro cuerpo, y que no llegue el tiempo en el que seamos más grandes y nos arrepintamos por no haber servido a Dios de jóvenes, porque realmente servir a Dios en tu juventud es de los mejores regalos que tenemos, poder esforzarnos cada día por hacerlo bien, por servir a Dios, por buscarlo en nuestra juventud, porque cuando lleguen los tiempos en los que el cansancio sea un poco más que ahora, podamos estar conformes de que en el tiempo en el que más fuerzas teníamos, en el que más creatividad teníamos, le servimos de lleno y no nos arrepintamos de habernos quedado con los brazos cruzados mientras veíamos como otras personas o como otros jóvenes se perdían, sino que hacerlo en el tiempo y en el tiempo de Dios, porque podemos servir a Dios en cualquier forma, pero hacerlo de corazón, eso es lo importante. Así es. Amén, amén. Pastor, ¿qué le parece si vamos a orar? Claro que sí. Y Invitamos a todos los que nos están ahí oyendo, escuchando y que están sintonizando. Si la palabra de nuestro Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, ha tocado tu corazón, ha tocado tu mente, tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, o habiéndolo aceptado ya un tiempo te has apartado de Él te está llamando hoy para que vuelvas a ese primer amor, como se le dijo a la iglesia de Asia. Entonces, vamos a orar para que puedas repetir la oración y puedas reconciliarte con Dios, con tu único y suficiente Salvador, para que puedas ponerte a cuentas con Él y podamos seguir tomados de su mano. Oremos. Padre amado, Padre bueno, Dios de la gloria, sigue haciendo tu obra, Señor, en cada uno de nosotros y en cada uno de los que están allí en este auditorio que nos están sintonizando, amado Dios. Amado Jesús, sigue abogando ante el Padre por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sigue guiando, enseñando, redarguyendo, consolando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, y ponemos en tus manos a todos y cada una de esas personas, de esas almas, Señor, que todavía no habían creído en ti, pero que hoy tu palabra los ha llevado al convencimiento, los ha llevado, Señor, a buscar prepararse para tu segunda venida, para alcanzar esa salvación y vida eterna que solamente tú ofreces. Porque como dice tu palabra, que si confesamos con nuestra boca que tú, amado Jesús, eres el Señor, y creyéremos en nuestro corazón
que el Padre Celestial te levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con nuestro corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Llévanos, Señor, a que podamos invocar tu nombre para ser salvos, podamos creer, amado Jesús, en ti. Si alguno está allí, repite lo siguiente: amado Jesús, Amado Jesús, en este momento en este momento abro mi corazón de par en par Abro mi corazón de par en par y yo confieso y yo confieso con mi boca por mi boca que tú eres el Señor que tú eres el Señor. y creo con mi corazón Y creo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos que Dios te levantó de los muertos. y con mi corazón creo para justicia Creo para justicia. y con mi boca confieso para mi Con salvación. mi boca confieso para mi salvación. En este momento En yo este te momento, acepto yo te acepto como mi único y suficiente mi Salvador. único y suficiente. Te pido que entres en mi Te corazón pido que entres en y mi hagas corazón morada en él. y hagas morada en él. Que de ahora en adelante estés en De control ahora en de mi adelante vida, estés ahora en en adelante tenga el adelante control de mi de vida, todas las áreas de mi vida. de todas las áreas de mi vida. Que me tomes de mi mano derecha Que me tomes de mi mano y no me derecha sueltes más. y no me sueltes más. Que no permitas Que no permitas que nada ni nadie que nada ni nadie me aparte me de ti y de tu amor. de ti y de tu amor. En el nombre de Jesús. nombre en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. y Dios amén. bendiga. Gloria a Dios. Nada más quiero lo que acaba de decir el pastor ahorita, está en Romanos 10, del versículo 8 al 11 en adelante nos habla de esta confesión de fe. Adelante, hermana. Sí, para la oración de los enfermos. De los enfermos. Ok, oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, Padre por amado, permitirnos Padre bueno, estar Dios de la aquí hablando de tu palabra, esforzándonos, Señor, por trabajar en esa gran comisión que nos has dejado, Padre. Pero también sabemos, Señor, que en este mundo hay enfermedad, hay procesos que muchas veces tenemos que pasar, Padre amado. Pero yo te pido, Señor, que seas con cada uno de tus hijos, Padre amado, que está pasando por alguna tribulación, por algún proceso de enfermedad, que se acaba de enterar o le acaban de dar algún diagnóstico que es contrario a tu palabra, Señor, algún diagnóstico de enfermedad, de cáncer, de leucemia, de todo aquello, Señor, que quiera venir al cuerpo de tus hijos, Señor. Yo te pido que seas con cada uno de ellos, desarraigando de raíz toda enfermedad, todo virus, toda bacteria, todo aquello que no es conforme a tu voluntad y que tú no nos dejaste, Señor. Te pido que seas tú quitando de nuestro cuerpo toda enfermedad, Señor, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesús hemos sido sanos, Señor, y somos salvos, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú dándonos esa salud cada día, Señor, y regalándole, Señor, esa misericordia a todos los que estamos en este mundo, Señor, sean creyentes o no creyentes, Padre. Atráelos, Señor, hasta tu iglesia, amado Dios, de la forma en la que lo vayas a hacer, Señor, si es por algún proceso de enfermedad, Padre amado, pero que sean con cuerdas de amor, amado Dios. Te pido que sanes a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan en este momento y que a lo mejor tienen un dolor de cabeza, una gripa, tos, cualquier cosa, desde lo más chico hasta lo más grande, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer porque eres todopoderoso, Señor. Y tú también conoces cada enfermedad, las que han sido diagnosticadas, pero también las que no han sido diagnosticadas, Señor, y están ahí en silencio, ocasionando males a nuestro cuerpo, Señor. Te pido que seas tú derramando de tu sanidad en esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. ¿Quieres hablarnos de tu iglesia? ¿Qué día tienen culto? Está en Jalpa, ¿no? Sí, claro, nosotros somos de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario, segunda sección, entrada Los Velázquez. Tenemos actividades los días martes, tenemos estudios bíblicos, los miércoles tenemos oración de intercesión, los viernes tenemos casas de amor, en donde los hermanos, vamos a casa de alguno de los hermanos de nuestra iglesia.
Sí, y ahí hacemos estudios, oramos, alabamos a Dios. El día de mañana será en casa de nuestra hermana Caro, en la ranchería de Ayapa. Poblado Ayapa, ahí vamos a estar, así que si tú quieres asistir, vives cerca y quieres ir con nosotros, contáctate con nosotros, mi número es 9932-46-9256, por si quieres asistir, tenemos transporte para llevarles hasta el lugar y podemos regresar. El día sábado tenemos cultos de adoración a las 6 de la tarde, todas las actividades de semana son a las 6 de la tarde, a excepción del día domingo que tenemos culto familiar a las 10 de la mañana, así que pues esas son nuestras actividades durante la semana para que asistan. Si vives en Jalpa de Méndez o en sus alrededores, te invitamos para que asistas, te congregues y busquemos de Dios. Amén, gloria a Dios. También en la iglesia Hacienda del Rey en Comalcalco, Tabasco, aquí en la entrada de Buenos Aires, al lado de la farmacia, que ahí en esquina. Está la iglesia Hacienda del Rey con el pastor Juan Trujillo Moreno, la pastora Juanita, que ayer cumplió años. Dios te siga bendiciendo. Tenemos culto los domingos a las 10:30, oración los martes 7:30, tenemos el culto los miércoles a las 8 de la noche, ahí los esperamos. Dios bendiga la iglesia Hacienda del Rey, ahí me congrego con el pastor Juan Trujillo, ahí estamos perseverando en la palabra. Hermanos, busquen a Dios ahora que estamos vivos y podamos. El día de hoy te hemos hablado de la segunda venida del Señor Jesucristo. No vaya a venir de repente, porque la soberanía de Dios es tan grande que Él no depende de ninguno de nosotros ni de nadie. Si Él quiere venir mañana, mañana va a estar. Él decide quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. Ese es el Dios que le predicamos el día de hoy. Ese Dios que restaura, te cambia tu corazón, en el que te llena, te cuida, te guarda. Ya para terminar, vamos a pedirle a Dios que abra las ventanas del cielo sobre Comalcalco, Tabasco, sobre Jalpa, los municipios, Cunduacán, sobre Tabasco. Que mande ángeles alrededor por esta ola de violencia, Padre. Te pedimos que guardes a cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Manda ángeles alrededor de cada familia, de cada casa. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. También te pedimos por el gobernador, por los presidentes municipales, que tú los bendigas, los guardes, Padre, le des sabiduría de lo alto para que puedan gobernar bien conforme a tu palabra, Señor. Eres el único que puede cambiar corazones y mente, mentalidad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que abra las ventanas del cielo sobre ellos, su familia, Padre, guárdalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias por todo lo que has hecho el día de hoy. Que esta palabra, Padre, que tú muevas los corazones, los pensamientos de cada uno de ellos. Te damos la gracia en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y amén. Hagamos la gran comisión que nos dice en Mateo 28. Se las voy a leer. Nos dice Mateo 28, perdón. Aquí la tengo. Quiero leérsela tal y como lo dice la Biblia ya para terminar. La gran comisión. Y dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús hablaba ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa gran promesa que nos da, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios los bendiga. Se despide de ustedes el pastor Ramón Alvaro. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Si quieren despedir. Amén. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones.